Estamos. Bueno, que el Señor te bendiga, bendiciones también a los que nos están escuchando ahí a través de YouTube. Esta semana fue muy particular para mí, esta semana, bueno, todo este mes, o meses atrás también, pero esta semana el Señor me alentaba con una palabra muy linda, alentaba mi corazón con una historia de confianza y valor que se encuentra en Segunda de Crónicas, y es sobre el rey Ezequías. Se encuentra en Segunda Crónica 32, después si usted la quiere leer, léala, yo se la cuento así como un cuentito. Resulta que el rey de los asirios amenazó se llamaba el rey de los asirios, se llamaba Senaquerib, me quedó mucho este nombre porque lo asocio con el enemigo, esos nombres así bien malos, Senaquerib. Si quiere jugar al ahorcado, ahí está, con S, con Q y con B larga al final. Senaquerib, el rey de los asirios. Se le ocurrió sitiar Jerusalén y tomar posesión de la tierra y quiso hacer esto y amenazó con invadir Jerusalén. ¿Sí? Y todo esto pasó luego de un momento lindo, si usted relee los capítulos anteriores de Segunda de Crónicas, pasó luego de unos momentos lindos en donde el pueblo se había podido reunir, había podido empezar a reedificar algunos muros, había diezmado, había tenido una reunión como tenemos acá, ¿no? A veces una de esas reuniones lindas, habían estado en comunión entre ellos. Dice en el capítulo 32 que los levitas tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová en ese momento. También dice que en esa época hubo un gran regocijo en todo el pueblo como no lo había habido antes. Y entonces en esa circunstancia de gozo y de alegría viene una amenaza del rey Senaquerib. Y esto me lleva a pensar que el enemigo nunca nos ataca. A mí, por ejemplo, el enemigo nunca me ataca luego de estar todo un día viendo una serie en alguna plataforma. ¿Sí? O luego de que, no sé, de que le di lugar a mi carne o a mis pensamientos. No, el enemigo siempre me ataca luego de haber hecho algo que el Señor me pidió. ¿Sí? La mayoría de veces que estoy acá dando una palabra, las semanas que sigue, ahí está, listo. Una de las últimas palabras que el Señor me dio, que era viviendo por fe, el enemigo dijo, ¿querés aprender lo que es vivir por fe? Bueno. ¿Sí? Y ahí estuvo probándome y yo tuve que recordar las palabras que Dios me había hablado a mí misma y volverme a escuchar y volver a leer lo que el Señor me había hablado a mí. ¿Sí? La mayoría de los ataques del enemigo vienen cuando estamos en comunión con el Señor, porque el enemigo, ¿qué está buscando? Que nos apartemos de Él, ¿sí? Que dejemos de confiar, que dejemos de creer en Él, en todo lo que el Señor ya nos habla y de lo que hemos vivido. Luego de un momento lindo, el enemigo dice, bueno, ok, quiero atacar a esa persona. Y dice la historia en Segunda de Crónicas que Ezequías vio la amenaza, dice, vio la amenaza, vio la intención que el enemigo Senaquerib tenía de conquistarlos, ¿sí? Y pensaba también que muchas veces me pasó que no he visto una situación como una amenaza. Lo he normalizado. Bueno, esto será una prueba de Dios. No, es el enemigo que está atacando a mi vida, ¿sí? A veces no nos anticipamos a un posible ataque del enemigo, lo subestimamos. Decimos, no, ¿cómo me va a atacar el enemigo? Yo soy una hija de Dios. ¿Y a quién quiere atacar el enemigo si no es a nosotros? ¿De qué le sirve atacar a los que ya los tienen en su mano, lamentablemente? ¿Sí? A los que estamos buscando luz, los que estamos buscando agradarle a Él todos los días, serle fiel, a esas personas en las que el enemigo obviamente quiere atacar. Y muchas veces subestimamos los ataques del enemigo. ¿Sí? ¿No? El Señor por ahí nos avisa antes, vemos la alerta y lo pasamos así por adelante y no le hacemos caso. ¿Sí? O pensamos, bueno, esto viene de un problema que viene de parte de Dios. Y no, es el enemigo que quiere hacernos dudar de nuestra fe. Pero Dios nos manda a estar atentos, ¿sí? Porque dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si está buscando a quien devorar, ¿sí? Es porque está atento, y si él está buscando, quiere decir que nos quiere encontrar a nosotros y nosotros debemos estar atentos, ¿sí? A cualquier situación que veamos como una amenaza del enemigo. No, acá el enemigo me quiere poner en esta situación para que yo tenga una discusión. Si muchas veces nos prendemos en discusiones, nos prendemos en pleitos, nos prendemos en contiendas, en situaciones que fueron alertas del enemigo que nos decía, te quiero enganchar por acá. Y ahí es donde por ahí caemos con nuestra debilidad. Debemos ser entendidos, nos hace entender esta palabra, y estar atentos. Y Ezequías, tuvo que reconocer
la amenaza, reconoció la amenaza. Y luego de que reconoció, este rey nos quiere venir a tomar la ciudad, bueno, voy a estar atento, dijo. ¿Sí? Y lo primero que hizo, que esto me encantó, Dios habló mucho a mi vida, dice, fue cegar las fuentes de agua que había fuera de la ciudad, ¿sí? Para que cuando el enemigo venga a instalarse, imagínense, no es que venían y entraban de una, antes había espacios grandes, iban avanzando de a poco, ¿no? Con sus ejércitos. Entonces, había fuentes de agua que eran las que alimentaban al pueblo de Israel, y Ezequías dijo, vamos a cegar. Si en otra versión nos dice tapar, me imagino que o que las habrán ocultado, o que las habrán bloqueado con piedras. ¿Sí? Le cortó la fuente de alimentación, ¿sí? ¿Para qué? Para que el enemigo no pueda acceder, ¿sí? Y esto también el Señor me alentaba con esta palabra, porque así es lo que debemos hacer nosotros ante una amenaza, ¿no? Cortarle el cable, primero identificamos la amenaza, y segundo, intentar cortarle el cable de alimentación. Estar atento y ver de dónde se puede alimentar el enemigo en mi vida. ¿Sí? Quizás sea prestar atención a lo que estoy escuchando. ¿Sí? El enemigo conmigo, por ejemplo, me hace eso, escucho cosas que no debo, presto atención, pongo mi foco ahí y luego ahí es donde ataca. ¿Por qué? ¿Quién le dio la fuente de alimentación? Yo. ¿Quién le iba a dar la fuente de alimentación a los asirios? El mismo pueblo de Israel. Entonces, cegaron, taparon, bloquearon eso para que el enemigo no pueda acceder. Entonces, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy pensando? ¿A qué le estoy dando lugar? ¿Qué fuente de alimentación estoy dejándole ahí para que el enemigo venga, beba y luego, bien fortalecido, con eso me ataque? ¿Sí? Porque luego el enemigo por ahí nos puede invadir con miedos, ¿sí? Si el enemigo nos invade con miedos, porque estuvimos alimentando quizás eso, y yo soy una de esas, siempre tengo miedos, siempre lo cuento a enfermedades, a situaciones, pero quizás es porque me alimenté en mi vida, en mi infancia, con esos miedos. Entonces esa es la fuente que tiene el enemigo para atacarme a mí, en darme miedo en una enfermedad, por ejemplo. Quizás no me puede dar miedo en otra situación económica de pasar hambre, porque gracias a Dios no lo pasé, pero sí pasé y vi situaciones de enfermedad y muerte en mi familia, y bueno, esa es la fuente donde el enemigo me ataca a mí. Cada uno de ustedes evaluará su fuente, ¿no? Bueno, aprender a cortarle esa fuente de alimentación, cegándosela, ¿sí? No darle lugar. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, identificándola. Esta es mi fuente de alimentación. O sea, acá es donde me puede atacar el enemigo. Bueno, voy a pensar lo contrario, ¿sí? Si tengo miedo, voy a fortalecerme en la fe, voy a fortalecerme en la palabra. Porque además, esta historia sigue diciéndonos esto. Además, Ezequías dice que fortaleció su defensa y reconstruyó las murallas que había caído y construyó nuevos muros, fabricó armas, puso vigilantes y escudos, ¿sí? Y solo cuando le damos alimento al enemigo y no tenemos nuestras murallas edificadas, es cuando él puede hacernos daño. ¿Cuándo el enemigo puede atacarnos y puede hacernos daño? Cuando le dejamos la fuente que se alimente tranquilo y cuando nos encuentra con los muros bajos, ¿sí? Y esto no quiere decir que seamos débiles, porque nos pasa. A mí hay cosas que el enemigo, cuando me ataca, me encuentra con los muros altos y otras veces me encuentra con los muros bajos, ¿sí? Y una de las cosas que debemos aprender siempre es a volver a edificarlos. Okay. Sea cual fuera la situación, veo que tengo los muros caídos, los vuelvo a edificar cuantas veces sea necesario. ¿Y qué sería esto de edificar nuestros muros? ¿Sí? Tener más intimidad con Él, reforzar nuestra identidad como hijos de Dios, recordar quiénes somos en Él, qué dice su palabra sobre nosotros, ¿sí? Que nuestra fe sea un muro en donde el enemigo se choque. El enemigo nos va a atacar con miedos, nos va a atacar con inseguridad, nos ataca. Esta semana fui bastante bombardeada con este tema, ¿sí? Y el Señor me decía eso, Raquel, tus muros tienen que estar reconstruidos. Volvé a reconstruir, así se te haya caído, no importa. ¿Sí? Bueno, pero no estoy teniendo intimidad con el Señor. Bueno, volvé a tenerla. Así como sea, no sé.
Hoy empezá un poquito, mañana otro poquito, a decir, bueno, no me voy a levantar si no leo un versículo de la Biblia, si no oro, ¿sí? Volvé a fortalecer tus muros, amén. Y eso hace que estemos atentos, cuando tenemos nuestros muros edificados, hace que estemos atentos y confiados en los que creemos. Pues si el enemigo nos viene a decir, te voy a matar, ¿sí? Mi muro le va a decir, no, vos no podés hacerme nada, porque yo soy hijo de Dios. Y si ese muro está caído, si ahí está mi desconfianza, si pienso que el enemigo sí me puede hacer daño, va a entrar y lo va a poder hacer. Entonces, si mi muro está edificado, si estoy plantada en la intimidad con el Señor, en lo que dice su palabra de mí, ¿sí? De mi identidad como hijo de Dios, es cuando puedo atacarlo y ponerle un freno, ¿sí? Y Ezequías, luego de esto, dice sigue la historia esta que proclamó la verdad a su ejército. Ezequías, una vez que hizo todo esto, cegó, bloqueó las fuentes de agua, ¿sí? Reconstruyó los muros, puso más vigilantes por acá, por allá, le dio espadas y armas a los soldados. Tenemos la palabra, que es nuestra espada, con quien podemos vencer los dardos del enemigo. Amén. Y luego llega la palabra de aliento que le dio a su ejército. Llegó al enemigo, le dio a su pueblo una palabra de alientos en 2 de Crónicas 7 y 8, que es con la cual el Señor me alentó a mí, que dice, se la voy a leer, y dice, esforzaos, no temáis, le dijo Ezequías al pueblo, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él, con el enemigo está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo, dice, tuvo confianza en las palabras del rey de Ezequías. Esta palabra fue un bálsamo a mi vida, porque en estos momentos el enemigo para mí venía con todo y era muy grande. Pero esta palabra me mostraba, el enemigo viene con brazo de carne. ¿Qué nos habla de la carne? ¿Qué hacemos cuando dejamos? ¿Qué pasa qué va a pasar con nuestra carne en algún momento? La carne se pudre, la carne se disuelve, la carne ¿sí? no permanece, la carne es débil. En cambio, el brazo fuerte del Señor puede contra eso. Me hacía acordar al piedra, papel o tijera, ¿no? El enemigo me viene con un brazo de carne, yo le voy con el Señor. Me hacía acordar eso, pero digo, siempre tenemos la de ganar. Es como si yo supiera con lo que me viene a atacar el enemigo. No me acuerdo mucho del juego ese, pero si me viene con una papel, yo le voy con una tijera. ¿No? Si me viene con una piedra, con el papel que abraza la piedra. Bueno, hace mucho que no juego a eso. Pero se me graficaba con eso, estar siempre del lado ganador, saber siempre con qué me va a atacar el enemigo, ¿sí? El enemigo me puede venir con lo que sea, sorpresivo, no sorpresivo, me puede llegar a dar miedo, ¿no? Pero yo sé, ¿sí? Qué es, con quién me estoy sustentando, cuál es la fortaleza que tengo, en qué estoy creyendo. ¿Se nos hace difícil? Sí, muchas veces se nos hace difícil, ¿sí? Pero tenemos que tener la seguridad de que el brazo que está con nosotros es mucho más fuerte que el brazo de carne, como es esta palabra que está con mi enemigo. Y luego de esto, de que Ezequías alentó al pueblo, estaban todos alentados, llegó la amenaza de este rey Senaquerib. Y llegó con su palabra mentirosa. El enemigo nunca va a venir a nosotros con una verdad. Siempre nos va a venir a mentir. Sí, si utiliza una verdad de la Biblia, la mal utiliza y lo trae como mentira. Y dice en el versículo 32:10, dice, así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregarlos a muerte, a hambre y a sed, a decir Jehová nuestro Dios nos librará de la mano? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus altares y ha dicho a Judá y Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Bueno, sigue diciendo otras cosas, dice,
¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, dice este rey malo, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? Entonces, ¿cómo podrá vuestro Dios librarlo de mi mano? Ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, no le creas que si ningún Dios de todas esas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. ¡Fa! ¡Qué palabras tremendas! Se animó este rey a hablar mal de Dios, del Dios de Israel, a hablar mal de Ezequías, a contradecir todo, ¿sí?, lo que ellos venían creyendo. O sea, les dijo, yo soy re poderoso, nadie puede contra mí. Pero lo lindo fue que cuando llegaron estas palabras al pueblo de Israel, ¿el pueblo cómo estaba? Ya estaba fortalecido, ya tenía los muros altos, o sea, no importó, ya le había secado la fuente, no importó las palabras, por más tremendas que suenen ahora al leerlos. Ya el pueblo de Israel estaba fortalecido, tenía sus muros altos, las fuentes donde el enemigo podía alimentarse ya estaban secas, ¿sí? Y solamente lo que hizo el pueblo de Israel, dice la palabra, fue orar. Dice, clamaron, ¿sí?, y oraron, no tuvieron miedo. ¿Saben por qué? Porque no estaban desprevenidos. Y esta es la palabra clave de este aliento para hoy, para cada uno de ustedes. El Señor nos dice, no estén desprevenidos cuando el enemigo los quiere atacar. Porque muchas veces somos víctimas de él porque estamos desprevenidos, porque estamos con la guardia baja, porque no estamos con los muros edificados, porque estamos dándole la alimentación. Tomá, alimentate. Le ofrecemos un cable, le damos luz, internet, gas, teléfono, todo le doy al enemigo. El Señor nos dice, no estén desprevenidos, el enemigo va a venir a atacarnos, pero nosotros no debemos estar desprevenidos. Con solo una oración y un clamor del pueblo, termina esta historia y dice, Dios envió un ángel de él que destruyó el ejército y dice que Senaquerib volvió a su pueblo, a su tierra, avergonzado. Y esta palabra me encantó. Y cuando entró al templo de su Dios, el canto que él hablaba, sus propios hijos lo mataron. Ese fue el final de este rey que alardeó tanto, ¿sí?, cuando quiso toparse contra un pueblo en donde tenía sus muros edificados, un pueblo que no estaba desprevenido de lo que el enemigo podía llegar a hacerle. ¿Sí? Y en el Salmo 6 y 10 dice, se avergonzarán y se turbarán mucho mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Saber que el Señor es quien avergüenza a mis enemigos, a mí siempre eso me ha dado una fortaleza. Decirle, Señor, yo sé que vos no me vas a avergonzar a mí, pero yo sé que vas a avergonzar a mis enemigos. Y eso es un muro también en el cual fortalece cualquier ataque del enemigo. ¿Queremos esta victoria? ¿Queremos ser victoriosos? ¿Queremos salir adelante en los ataques del enemigo? Bueno, lo que Dios hoy nos dice, que el enemigo no nos tome por desprevenidos. Estamos en un tiempo en donde el enemigo más que nada en los últimos tiempos quiere atacar a los hijos de Dios. Quiere atacar a aquellos que tienen su fe bien puesta, a aquellos que son más débiles. No les importa quién. Él ataca a todos por igual. ¿Sí? Pero Dios nos dice, no estén desprevenidos. Hay historias en la Biblia que nos pueden ayudar a recordar todo esto. ¿Sí? Como esta que se encuentra en 2 de Crónicas 32. Así que para eso, primero el Señor nos hablaba de reconocer la amenaza, o sea, seamos entendidos. Seamos entendidos en que lo que está pasando es un ataque, puede llegar a ser un ataque del enemigo. No subestimemos al enemigo, porque el enemigo somos blanco para él, somos un blanco para él. Él piensa en nosotros, él quiere atacarnos, él nos odia. ¿Sí? No es no, el diablo no me va a hacer nada. No, el diablo nos odia, como hijos de Dios, él nos odia. Y él quiere hacernos caer del lado que sea. Si no nos puede hacer caer pecando de una forma, nos hace caer en la fe, nos hace caer en la desconfianza, en lo que sea, el enemigo quiere hacernos caer. Entonces, reconocer, esto no viene de Dios, esto es una amenaza del enemigo. Segundo, cortarle la alimentación. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Con qué estoy alimentando mi mente, mi corazón?
¿A qué le estoy dando lugar? Tercero, edificar y reedificar nuestros muros, fortalecer la intimidad con Dios, con la lectura de la palabra y la oración. Y el Señor me hacía también foco en esto, en reedificar los muros las veces que sea necesario. No diga, no, pero yo estoy débil, no, pero yo no estoy leyendo la Biblia. No, reedificalos otra vez. Si crees que tus muros están caídos, reedificalos, siempre hay tiempo. Buscar al Señor, dice en su palabra, en tanto Él puede hacer hallado. Bueno, este es el momento en que podemos encontrar al Señor. Proclamar en voz alta las promesas, así como proclamó Ezequías, lo que creemos que Él hace en nuestras vidas conforme a la confianza que tenemos en Él. Proclamarle al enemigo, no, proclamártelo a vos mismo. El Dios en el cual yo creo es esto, el Dios en el cual yo creo me ama, el Dios en el cual yo creo me protege, quita mis miedos, me da ánimo. Y por último, que no lo dije en lo anterior, es estar en comunión los unos con los otros. Ezequías, cuando comienza esta historia, le dice que toma consejo con los príncipes, o sea, no se manda solo. Toma consejo con los príncipes, le pregunta qué onda, qué les parece esto de cegar la fuente, le dicen que sí, plantean todo el plan, y al final, también, cuando se junta con los demás y les da esa palabra de aliento. Entonces, están en comunión con el pueblo de Dios. Es más fácil para el enemigo atacarte cuando estás solo, retraído en tu casa, ¿sí? Pensando que ahí estás más seguro porque nadie te puede atacar, ningún hermano puede atacarte o puede decirte nada. Ahí es donde el blanco es más fácil. Estar en comunión, tanto con el Señor, pero estar en comunión con los hermanos, estar en comunión en la iglesia. Ahí es más fácil que el enemigo no nos pueda atacar, es más fácil reconstruir nuestros muros. Y es lo que hacemos cada miércoles. Yo puedo venir como vengo, pero siempre me voy de acá, luego de escuchar yo que estoy con el grupo de mujeres, luego de escuchar a las mujeres, siempre me voy animada, edificada, ¿sí? Pero eso en mi casa no me pasaría. Si estoy en mi casa, quizás estoy escuchando otra cosa, o escucho a mi propia cabeza, mi propia mente, y no me pasa. Entonces, estar en comunión con el pueblo de Dios, para que no confunda la voz de Dios con la voz del enemigo, para que no sea un blanco fácil para él. ¿Amén? ¿Cuál de estos pasos te cuesta más? ¿Y cómo podemos ayudarnos entre nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Él? Esta semana que estuve transitando varios momentos difíciles, la verdad que sola no quise estar, aunque me gusta mucho estar sola. Aunque estaba sola en mi casa, mejor dicho, pude escribirla y yo sí tuve la necesidad de compartirle con alguien, orar por mí, a las personas quizás me tengo más confianza, orar por mí, chicas, estoy pasando por eso, estoy pasando por lo otro, ¿sí? Y bueno, y así nos vamos alentando las unas a las otras, no es que todo lo tengamos resuelto, sino que podemos, como pueblo de Dios, podemos alentarnos. Pero si no estamos en comunión, si no estamos unidos entre nosotros, somos un blanco más fácil para el enemigo. Amén. Reconocemos la amenaza, le cortamos la alimentación, reedificamos los muros, proclamamos en voz alta sus promesas y estamos en comunión los unos con los otros como vamos a estar ahora en esta charla que sigue. Amén. ¿Hacemos una oración? Gracias, papá, gracias por esta palabra de aliento, Señor, que has dado primeramente a mi vida y que puedo compartírsela a mis hermanos, Señor. Gracias porque sabemos que estamos del lado ganador, del lado del Dios de la victoria, Señor, que con vos está el brazo poderoso y el brazo fuerte que puede vencer al enemigo. Gracias por hablarnos, por hacernos entender que no debemos estar desprevenidos, Señor, y por enseñarnos a través de la historia de Ezequías que vos estás dispuesto ayudarnos, siempre dispuesto a mandar tu ángel, Señor, para que sea, Señor, quien ataque a nuestros enemigos por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esta palabra, Señor, y a que sea de aliento para cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por hablarnos una vez más. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.